Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, que estamos aquí de pie ante su gracia, dándole la honra, la gloria, porque nos permite estar aquí y aún con las puertas de su gracia abiertas, deseoso de bendecirnos, de guiarnos, prepararnos para lo que está a punto de acontecer. Por eso en este momento ya no es de que nos tenemos que preparar para su venida, es que tenemos que estar listos ya. No es tiempo de preparación, es tiempo de estar listos y decir estoy listo. Tomar acción, tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Dijo Elías al pueblo, si Baal, seguidle, y si es Dios, pues ir en pos de él, pero tienes que decidir ahora. No tienes tiempo no hay más tiempo para postergar tu salvación. Por eso es imprescindible que mientras haya oportunidad y que tengamos todavía los medios para seguir estudiando su palabra, vamos a aprovechar los medios que Dios nos da. Va a haber un momento en que se nos va a quitar la oportunidad de compartir su palabra y entonces va a ser demasiado tarde. Y aquellos que deseen escuchar su palabra dicen que van a ir de mar en mar buscándola y no la hallarán. Así que es el estudio que tenemos el día de hoy, crisis de liderazgo. Ese es el estudio precioso y lleno de mucha luz que el Señor nos va a dar en este estudio. Por eso te voy a pedir que me acompañes en oración para que el Señor dirija el estudio de su palabra. Vamos a orar. Si allí donde te encuentras puedes arrodillarte, hazlo. Si no te puedes arrodillar, arrodilla tu corazón, inclina tu rostro, donde quiera que te encuentres, y vamos a suplicarle que el Santo Espíritu de Dios dirija el estudio de su palabra. Amén. Amoroso Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, venimos delante de su presencia, pidiéndole primeramente que nos perdone por nuestros pecados, pidiéndole, Señor, que todo pecado que hayamos cometido, Señor, sea borrado, Señor, por medio de la sangre preciosa de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que somos pecadores y que le necesitamos, Señor, y necesitamos, Señor, de su gracia, su perdón, su misericordia. Padre, por eso queremos adorarle y glorificarle, porque usted es el único Dios, el único verdadero Rey de reyes, Señor de señores, digno de ser alabado y de ser glorificado. Y queremos alabarle y glorificarle, Señor, en espíritu y en verdad, como usted desea y busca adoradores, Señor. Por eso le suplico que su Santo Espíritu sea derramado y que dirija el estudio de su palabra. Usted es el maestro de maestros. Ponga las palabras en mis labios, dirija el estudio, guía a los hermanos, amigos que van a ver el estudio, los que lo van a ver ahora, los que lo van a ver en el futuro cuando sea compartido, y a los que van a compartir el mensaje, Señor, bendígale de antemano. Padre, en su mano nos encomendamos, dándole las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de conocerle más y conocerle y adorarle en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que el estudio que tenemos en este día, crisis de liderazgo. En este momento está el mundo viviendo una crisis, y no solamente en este país, Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y casualmente el estudio que teníamos durante esta semana, ese es el título. Hay una reflexión acerca de los discípulos que una vez preguntaron a Confucio acerca de los ingredientes ¿cuáles son los ingredientes para tener un buen gobierno? Y él respondió que eran tres ingredientes. Que un buen gobierno necesita tener comida, armas y confianza en la gente.
confianza en su pueblo. Y le preguntaron, ¿y si tuvieran que decidir y prescindir de una de esas cosas, a cuál de esas tres cosas renunciaría primero? Entonces él respondió que renunciaría a las armas. Y ahora preguntan, ahora quedan dos, que es la comida y la confianza en el gobierno. Y si tuvieras que eliminar una de esas dos, ¿con cuál te quedarías? Y dice, la respuesta es la comida. Interesante, ¿por qué? Porque para que un gobierno surja y un pueblo esté en paz, necesita tener confianza en ese gobierno. Y bueno, yo no voy a hablarle de esos dos personajes y ni siquiera puedo pronunciar sus nombres, porque si no borran este video. Pero en este momento estamos viviendo un conflicto, y no solamente aquí en este país, sino que va a afectar al mundo entero. Y creo que el mundo entero se está dando cuenta de la magnitud y lo que significa este conflicto. En este momento el mundo está dividido, unos pensando una cosa, otros otra cosa, otros quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y estos necesitan complacer a un lado o al otro. Inclusive en este momento hay muchas personas que están felices porque este personaje ha sido electo, ha sido elegido. No quiero decir por qué y por quién, pero él es el que ha sido elegido. Y mucha gente está feliz por ello. Está feliz porque ahora tiene libertad con su cuerpo y decidir con su cuerpo y matar a los bebés. Por eso están felices. Están felices porque ahora posiblemente van a quitar la bandera de los Estados Unidos para colocar una bandera de arcoíris. El pacto que a Dios había dado, porque esos arcoíris no le pertenece a un grupo de personas, sino que es el pacto de Dios. Pero bueno, están felices porque de aquí en adelante Él va a decidir lo que debes de pensar, lo que debes de creer, lo que debes de ver, lo que debes de oír. Muchas personas lamentablemente por poca información o por emoción o no lo sé. Inclusive hermanos tuvieron a bien para, según ellos, tomar la decisión a favor de este personaje y no saben que el mundo ahora se nos viene encima. Posiblemente dentro de poco yo ya ni siquiera tenga la oportunidad de estar aquí parada frente a ustedes y dar un mensaje y darles a conocer estas verdades, porque por medio del gabinete de este personaje vamos a ser censurados todos. ¿Se pueden imaginar el hombre más importante del mundo? El que es el más poderoso del mundo en ese momento ha sido censurado, se le ha callado la boca. Y no estoy diciendo que estoy a favor ninguno de uno o de otro, pero eso nos muestra hacia dónde está llevando el enemigo al mundo. El plan de Satanás se está formando y está volcándose a formar un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, que tú pienses como ellos quieren que pienses, que tú creas lo que ellos quieren que creas y que tú seas simplemente una marioneta del mundo. Y el Señor no nos hizo así. No es el plan de Dios, pero más sin embargo tenemos que confiar en que nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que pone reyes y quita reyes, y Él todo está en su control. Ahora,
¿Te pueden imaginar el conflicto en el que nos encontramos en este instante? ¿A qué nos va? ¿A qué nos lleva todo esto? Medita, y tenemos que estar en oración por lo que se nos viene encima, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, de lo que es la constitución de este país, que podemos creer y adorar a Dios conforme a nuestra conciencia, está a punto de ser eliminada. E inclusive en este momento en Nueva York está una ley que está a punto de darse al Congreso. No sé en qué momento o en qué fase va, pero esta ley hace que, lo que dice esta ley que está en Nueva York, es que las personas que sean un peligro para otros pueden ser sacados de sus casas y estar fuera de sus hogares hasta por 6 meses. ¿Quién es un peligro? Aquella persona que pudo haber estado en contacto con otra y puede contagiar a otra. ¿A dónde te lleva esto? Que si tú no te pones la vacuna, simplemente vas a ser un peligro para los demás. Nos están acorralando, así que tenemos que orar mucho, por eso nos tenemos que preparar, pero no es de ellos de quien voy a hablar. El Señor nos muestra por medio de su palabra esta crisis. Yo en realidad voy a hablar de una crisis de liderazgo, de un personaje que tenemos en la palabra del Señor. De él voy a hablar. Vamos a hablar del libro de Isaías, capítulo 6, precisamente. Y ese personaje, vamos a hablar de Isaías, capítulo 6, que es lo que nos tiene que decir acerca del conflicto. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? De Isaías y el rey Uzías. Isaías y el rey Uzías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué hermosa visión! Pero lo que especifica aquí, ¿cuándo él tuvo esa visión? ¿Cuándo la tuvo? El año en que murió el rey Uzías. Ese día fue cuando él tuvo esa visión. Y dice versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¡Qué hermoso lo que vamos a leer! Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado sea Dios. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis.
Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¡Qué visión más poderosa que tuvo el profeta Isaías! Así como vemos que el profeta Isaías tuvo esta visión pero lo que dice que la visión la tuvo el día que murió el rey Usías. Es interesante porque él enfatiza el tiempo, cómo fue que ocurrió esa visión. Y él puede expresar que él, cuando vio la gloria de Dios y vio a Dios, se dijo así que era tanta la santidad de Dios que dijo, estoy muerto. ¿Por qué? Porque dice que es pecado, la paga del pecado, que es muerte. Entonces él sabía que él no merecía, no era digno, pudo mirar su fragilidad, su pecado, su necesidad de él, cuando él vio la gloria de Dios. Así que podemos imaginarnos lo majestuoso. No hay ninguna diapositiva, ni una fotografía, ninguna imagen, nada. Podemos apenas imaginarnos ese momento, esa visión que el profeta Isaías estaba teniendo. Ahora, pero ¿qué aprendizaje debo lograr, que voy a tener en este estudio? Primeramente, quiero entender que Dios prepara un líder fuerte y confiable. Un líder fuerte y confiable. Sentir el deseo de aprender a ser un líder confiable. Hacer la decisión de aprender de Jesús y de los grandes líderes del pueblo de Dios. Por eso te quiero decir en este momento que, basado en estos personajes, muchas personas están felices porque esta persona está ahora a punto de surgir como el gran líder de esta nación. Y mientras tanto, otras personas están tristes porque confiaban mucho que él iba a ser el gran líder y no lo es. Entonces te voy a decir en este momento que el estudio que estamos estudiando ahora te dice que ni pongas tus ojos aquí, que tú que estás feliz por él, porque Dios te puede dar una lección. Ni pongas tus ojos en él porque no está, porque te voy a decir que no podemos poner nuestra confianza en ningún líder de la tierra. Dios te dice que aunque estos caigan, esos están en crisis, el Señor está gobernando en santidad y tenemos un gobierno perfecto, puro, santo, que no cambia, que no hay injusticia en él. Así que eso es lo que quiero que te quedes, que ni te alegres por esto, ni te entristezcas por eso, sino que glorifiques al Padre, que tenemos un gobierno y que muy pronto todos los gobiernos de la tierra van a desaparecer cuando aquella piedra, que esa roca que es Cristo Jesús, caiga sobre los pies de aquella imagen que simbolizaba a Roma en este momento, vaya a desboronar todos esos gobiernos y quedará uno solo, el gobierno perfecto, santo, puro, el que no será quitado jamás, dice Daniel. Así que, basado en esto, encontramos que el rey Usías ¿quién era el rey Usías? Si leemos que dice que hizo lo recto, vamos a ver
Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leerlo primero. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer un poquito sobre quién era el rey Usías. Dice el capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años cuando comenzó a gobernar, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Usías edificó él a Elot y le restituyó a Judá. Y después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 52 años reinó, cuando los gobiernos aquí, unos 4 años, otros 6 años, otros 8 años. Y es por eso cuando era un rey decía, el rey para siempre vive, cuando era declarado rey. El rey para siempre vive, porque era ese grito y ese júbilo, porque este rey gobernaba hasta que iba al descanso. Él gobernó 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y que hoy dice versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Este rey durante 52 años hizo lo recto, no se equivocó, agradó a Jehová con todo lo que hizo. Y persistió, mira lo que dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, que dice, Jehová lo prosperó, el Señor lo hizo más grande. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jabní, el muro de Asdod, edificó ciudades de Asdod, y en la tierra de los filisteos engrandeció su territorio, se hizo grande. Y Dios, ¿qué dice? Dios, versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y vieron los amonitas presentes a Usías, y que dice, se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Era el poderoso de la tierra. Dios estaba con él. Dios le había bendecido. ¿Por qué? Porque había hecho lo recto. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. O sea que se puso muros y que construyó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Zafela como en las vegas y viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, tenía tecnología y hacía ciencia para hacer las cosas que fueran perfectas. Dice, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeziel escriba, y de Masías gobernador, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600. Ahora vemos, tenía comida, por eso tenía agricultura, una ciencia, pozos. Así que había mucha comida, había un buen ejército, y por lo tanto, ¿qué? Había confianza en el rey. El pueblo estaba feliz. Dice un proverbio que con un buen gobierno el pueblo se alegra. Estaba próspero, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Imagínense. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cosletes, arcos, ondas para tirar piedras. Hizo una tecnología de ondas, como tirar como los cañones, ¿verdad? Pero usando ondas. E hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mira lo que estoy diciendo. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Era famoso, imagínate, ingenieros que desde las torres altas tenían una tecnología que aventaban las piedras lejos, así que no podía acercarse los enemigos. Pero ahí viene lo triste, todo iba bien mientras había puesto su confianza en Dios. Todo iba bien mientras el Señor lo engrandecía. Una cosa es que el Señor lo engrandecía, otra cosa es que Él se engrandecía. Es completamente diferente cuando el Señor es el que nos levanta que cuando nosotros nos exaltamos solos. Así que dice versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué cosa? Ahora se enalteció su corazón. Entonces vemos esto, y entró tras él el sacerdote Azarías cuando lo vieron entrar, porque el templo tenía el altar de sacrificio, solo hasta allí podía llegar cualquier persona que no era de la tribu de Leví. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Cuando vieron que iba más adentro, tras él el sacerdote Azarías, y con él, miren lo que dice, 80 sacerdotes de Jehová valientes fueron tras de él, tratando de evitar semejante blasfemia. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le dicen, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, trataron de evitar que haya cometido ese pecado. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó porque los sacerdotes estaban tratando de evitarlo, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Oh, mi Señor, en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa de Israel, gobernando al pueblo de la tierra. Y los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué tristeza. No importaba todos los 53 años que había hecho lo bueno, si al final él arruinó la historia. Así que dice que se enalteció para su ruina su corazón, y por esa razón tuvo que partir los últimos años de su reinado con su hijo Jotam. Así que durante esa crisis, Isaías fue llamado como profeta para denunciar los pecados de Israel. Pero al morir Usías, Dios consideró necesario renovar el llamamiento profético de Isaías con una visión que marcaría su misión durante el resto de su ministerio profético. Inclusive Isaías era familia del rey, o sea que inclusive es llamado el príncipe Isaías, porque era
familia de la familia real. Entonces Isaías estaba consciente del pecado que el rey había cometido. Era, no, en la parte de que era su rey, además era miembro de su familia. Entonces él estaba, me imagino, triste, angustiado por semejante tragedia que había ocurrido al rey, pero también estaba preocupado por otra cosa, por la lepra de pecado que había en el pueblo. ¿Por qué? Porque si el rey estaba enaltecido, el pueblo también se sentía orgulloso, porque viven en la gran potencia del mundo y tenían todas las tecnologías, tenían mucha comida, tenían cañones para tirar. Entonces estaban engrandecidos, se sentían superiores a los otros pueblos. Entonces, tal como el rey, así estaba el pueblo. Y eso también al rey le conmovía. ¿Y qué es lo que está sucedido ahora? Por ejemplo, ayer estaba yo viendo un estudio y decía ese varón de Dios: venimos a este país, estoy aquí en Estados Unidos, y venimos a este país buscando una mejor vida, un sueño, digamos, el sueño americano, buscando prosperidad. Algunos vinieron huyendo de guerras, algunos huyendo de desgracias familiares, algunos huyendo de persecución de gobierno, así, muchas tragedias. Otros vinieron huyendo por causa de la religión, no dejándolos adorar a Dios en sus países conforme a su conciencia, conforme a lo que dicta la palabra. Y entonces llegamos a este país y wow, este país te abre las puertas, empiezan a prosperar, y mucha gente ha asumido que el sueño americano era tener una casa, tener esto, tener lo otro. Y entonces se perdió la visión y ahora está todo el mundo encajonado en esto, en la prosperidad, y olvidaron al Dios del cielo. Dejamos de glorificar al Dios del cielo y empezamos a adorar otros dioses, tu carro, tu trabajo, tu casa, las comodidades, las joyas y cuánta cosa que este mundo ofrece. Y entonces, para mí, este sacudón que se está dando es necesario para que haya un reavivamiento, pero no puede haber eso si no hay arrepentimiento. Por eso es necesario que ahora, hoy, no hacemos preparativos para el futuro. Los preparativos los tenemos que hacer ahora es el momento que estemos listos, porque nuestro Señor Jesucristo está viniendo. Entonces esa es el trabajo o la angustia que tenía Isaías, y por eso el Señor le llama. Así que vemos aquí que el contexto de esta visión, la transformación de Isaías, que la podemos ver de capítulo 6, 5 al 7. Así que la santidad de Dios, vamos a ver hasta dónde lleva la santidad de nuestro Dios, y la comisión que tuvo Isaías después de haber visto la gloria de Dios. Y el mensaje, ese mensaje que hasta hoy el mundo predica. Ahora, la pregunta: cuando un líder es fuerte y es confiable. ¿Cuándo? Cuando el líder confía en Dios, su confianza en el Rey de Reyes hace que haga lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando un líder confía en Dios. Como en el caso del rey Usías, la Escritura dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y en esos días en que buscó al Señor, el Señor lo prosperó. El rey Usías gobernó Judá durante 52 años, pero todo eso gracias ¿a qué? A la confianza en Dios y la perseverancia en buscar a Dios diariamente. Tuvo logros notables, se convirtió en estratega militar, formó un ejército equipado, consiguió expansión territorial, prosperidad en su gobierno. Estaba
todo parecía paz y tranquilidad, felicidad, hasta que se enalteció su corazón. Así que, ¿cómo se enalteció su corazón? El rey había 2 palacios en Jerusalén. Había un lugar en donde vivía el rey, en donde él podía entrar a donde él quisiera, de las habitaciones de su casa, hacer lo que él quisiera. Y había otro lugar que era el templo, en donde él podía entrar hasta donde Dios se lo permitía, hacer solamente lo que Dios le pedía, y solo los sacerdotes podían quemar el incienso allí. Entonces, en esto vemos que había un atrio, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y a él solamente era permitido quizás llegar al atrio, al altar de los sacrificios. Más allá no era permitido entrar, pero él se engrandeció a sí mismo. Dijo, ¿por qué no voy a entrar si yo soy el más poderoso de la tierra? ¿Quién me impide a mí entrar? Y intentaron impedírselo. Entró ¿hacia dónde? Hacia el lugar santo, en donde solamente los sacerdotes eran permitidos por Dios y entrar. Se engrandeció a sí mismo. Ahora, ¿es peligroso la soberbia para los líderes y gobernantes? ¿Qué nos respondió Segunda de Crónicas 26, 16 a 21? Que sí, que es peligroso tener ese rasgo de carácter soberbio. La soberbia, dice, procede a la ruina, y la altivez de espíritu a la caída, nos dice Proverbios 16, 18. La soberbia del hombre lo humillará, nos dice Proverbios 29, 23. Hablando del orgullo del rey Usías, la escritura dice en 2 de Crónicas 26, 16, después de que Usías se fortaleció, su orgullo, dice, lo llevó a la ruina. ¿Qué es lo que llevó a la ruina? El orgullo. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías con 80 sacerdotes, imagínense cómo fue eso, se opusieron contra el rey Usías. Cuando estaba por expresar su ira, brotó la lepra de su frente. En ese instante, ¿se pueden imaginar este acontecimiento, esa tragedia que ocurrió en Jerusalén? Ahora, dice 2 de Crónicas 26, 6 y 17, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entraba el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes, diciéndole, salga usted ahora mismo del santuario porque ha pecado. Así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Estaba siendo amonestado. Y entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Así que encontramos aquí que el énfasis de nuestro estudio es Isaías capítulo 6. Especialmente los 3 primeros versículos. El primer versículo menciona que Isaías tiene una visión del Señor sentado sobre su trono, y que la visión ocurre cuando, en el año que murió el rey Usías. Por lo tanto, la visión estaría fechada aproximadamente entre los 740 y 739 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué se pregunta? ¿Por qué el profeta se refiere a la muerte del rey? Es una simple
referencia histórica nada más. Isaías, al aludir al famoso monarca, quiere contrarrestar lo humano con lo majestuoso, con lo glorioso, el glorioso Rey del universo. Entre otras, la santidad es una de las principales características de la realeza soberana. Este estudio se divide en sí en tres partes. 1, el esplendor humano. 2, el Rey supremo. Y el 3, nuestro santo y glorioso Señor. Así que cuando le decía que cuando un rey era colocado como rey para su pueblo, rey para siempre vive, era la expresión de este deseo era una forma adecuada de dirigirse a un monarca en la antigüedad. Lo vemos en Daniel capítulo 2, 4, 3, 9. Y a diferencia de la mayoría de los presidentes de hoy, los reyes no se someten a elecciones populares o no tenían límites del mundo. Entonces vivir para siempre significaba reinar para siempre mientras viviera. Así que vemos que en Isaías 6:1 nos dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué precioso! Uno de los versículos favoritos, a mí me fascinaba es leer esta parte de Isaías, porque leer y comprender la santidad de nuestro Dios te conlleva a mirar que Él es tan santo, y lo santo y el pecado han hecho una división entre Dios y nosotros, y por eso necesitábamos un mediador para poder llegar a Él, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está contemplando la gloria de Dios, la majestuosidad del Padre en este instante, y encontramos que en este contexto además de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Como miembro de la familia real, Isaías tuvo un estrecho contacto con Usías. Usías fue fiel siervo de Dios, recibió grandes capacidades, fue un gran estratega, un constructor, un agricultor, era una persona muy, muy influyente, importante, pero quiso ser más de lo que Dios le había encargado, más de eso. Aspiró a realizar funciones sacerdotales y Dios le castigó con lepra. Esto nos enseña una lección. Durante este periodo, el pueblo pareció contagiarse también de una lepra moral. Necesitaban que Isaías le presentase a un nuevo rey, un rey santo, puro, inmortal y perfecto. Y ese es el rey que te quiero presentar ahora. Si estás poniendo tus ojos en estos reyes de la tierra, no pongas tus ojos ahí, porque vamos a terminar devastados. Necesitamos poner nuestros ojos en aquel rey poderoso, sublime, inmortal, puro, perfecto. Y de Él es que vamos a hablar en este momento. Dice, quiso ser más que lo que Dios había encargado, aspiró a realizar funciones sacerdotales y Dios le castigó con lepra. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo se llama el título de este estudio? Crisis de liderazgo. A cada uno Dios nos ha dado un llamado, a cada uno Dios nos ha dado un don, para que un ministerio quizás que estás empezando a desarrollar. Y a cada uno tú no puedes aspirar lo que otra persona está haciendo, porque tú tienes otro, porque cada uno Dios le ha dado algo diferente. Quizás aquello que tú aspiras que el hermano o hermana hace, el hermano también desea hacer lo que tú haces y simplemente no puede, porque a Dios, a cada uno nos dio una habilidad distinta. Y entonces no podemos pecar en eso. Así que encontramos que en esta visión que el Señor dice que en el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso, sublime, sentado en el trono. A sus olas en su mano llenaban el templo, y pudo haber, y él estaba preocupado no solamente por Isaías,
Usías y la lepra que había adquirido, la enfermedad, lo que había prevaricado, sino estaba preocupado por la lepra moral que había en su pueblo. Pero el Señor vino y ¿qué hizo? Lo consoló, le mostró que Dios nunca, nunca pierde el control, que el Rey de Reyes permanece en su trono para siempre, para siempre. Así que dice Testimonios para los Ministros, se me ha mostrado que los instrumentos humanos buscan demasiado poder y tratan de controlar la obra. Ellos mismos dejan a Jehová Dios, el obrero poderoso, demasiado fuera de sus métodos y planes y no le confían todas las cosas con respecto al progreso de la obra. Nadie debe imaginarse que está en condiciones de manejar estas cosas que permanecen al gran yo soy. Dios en su providencia está preparando un camino para que la obra pueda ser realizada por agentes humanos. Ocupe pues todo hombre su puesto puesto del deber a fin de hacer la parte que le toca en su tiempo, sabiendo que Dios es su instructor. En el segundo del libro de Crónicas nos brinda lo que acabamos de leer, un bosquejo del reinado del rey cuya muerte se menciona en Isaías 6. Segunda de Crónicas 26 destaca ampliamente la gloriosa carrera de Usías durante el reinado, que fueron ¿cuántos? 52 años. Entre estos logros notables, el currículum vital, ¿verdad?, de él incluye que es estratega militar, hubo una expansión de sus territorios, la formación de un equipo de ejército bien equipado, invención de tecnología militar, prosperidad material y su gloriosa fama. Sin embargo, el mismo registro agrega un detalle sombrío y pernicioso en la vida del monarca, que dice: su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, y los sacerdotes se lo habían advertido. Ahora te pueden imaginar, había primero una larga vida para el rey, larga vida al rey, y ahora había un anuncio: el rey está muerto, el rey está muerto. ¿Se pueden imaginar lo devastado que estaba el pueblo? Por eso vemos que Isaías 6:1 habla de la muerte del rey Usías. Y ahora, ¿cuál es el significado del rey, de la muerte del rey Usías? Al morir Usías muestra que ningún rey humano es santo, es puro, inmortal y perfecto. El único rey que cumple esos atributos es Dios. Pero ellos habían visto la perfección en este rey. 52 años sin equivocarse. Dijo: no hay otro rey más perfecto que este hombre. Llegaron a mirarlo a él como si fuera Dios. Habían desviado sus ojos, la arrogancia que tenía en el pueblo, el orgullo que tenía el pueblo de tener un rey en la tierra, y habían desviado sus ojos en poner su mirada en un hombre y no poner su mirada en el Dios del cielo. Así que los monarcas humanos se rodean del aura de gloria transmitida a través de vestimentas magníficas, objetos brillantes, estructuras monumentales, muchos asistentes, gente que trabaja con ellos, ceremonias pomposas. Los reyes asirios incluso se jactaban de su impresionante esplendor, abrumaban a sus enemigos, pero su gloria era como un desfile de Navidad para los niños, comparada con la divinidad del rey Israel. Dice: sin duda Isaías había visto al rey humano de Judá, pero no estaba preparado por lo que presenció en la visión del templo. La obediencia al Señor siempre es ventajosa, dice, y un fiel cumplimiento de sus principios correctos exhibirá las credenciales divinas. No se deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan
y sancionan una mala obra. En el caso del rey Uzías revela cómo castigará Dios el pecado de la presunción. En el caso del rey Uzías revela cómo Dios va a castigar a aquellos orgullosos, presumidos. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que le ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra por la cual no son idóneos y a la cual Dios nos los ha llamado. A cada uno Dios nos ha dado una obra para hacer. Unos son para la salud, médicos, misioneros. Tienen la habilidad de hacer remedios, visitar a los enfermos. A otras personas son diestras para enseñar, otros son diestros para dar un estudio, formar un grupo pequeño. Otros son diestros para ir a las cárceles. Dios les dio esa habilidad, no sé cómo lo hacen, pero de que ellos entran a una cárcel y hacen un grupo y forman y enseñan y tienen un ministerio dentro de las cárceles. El Señor les dio eso. A otros van a los hospitales a visitar a los enfermos, otros van a las casas de ancianos, otros visitan a las viudas, huérfanos, otros van y atienden a las necesidades de los orfanatorios y huérfanos. Otros gustan por repartir literatura, otros cada uno tiene habilidades diferentes y no puedes envidiar la habilidad que Dios le ha dado a cada uno, porque a Dios te dio una a ti. Averigua cuál es la que el Señor te ha dado y no persigas y no mires mal al que el Señor enaltece y brilla por la obra que hace. ¿En qué medida cada uno de nosotros enfrenta esto mismo potencialmente? Meditar sobre la cruz, cómo puede protegernos de esta trampa? ¿Cómo nos puede proteger de la trampa cuando meditamos que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, el Creador, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vino a servir? ¿Cómo podemos enaltecernos? Meditar en eso nos ayudará a quitar ese orgullo. Así que vemos que en el año que murió el rey Uzías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinzales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo mientras decían: Santo, Santo, Santo. Yo puedo imaginarme a estos ángeles que cubren su rostro con sus alas, cubren sus pies, y mientras dicen: Santo, 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 ellos adoran y reconocen la santidad de Dios. ¿Y cómo nosotros vemos a Dios? ¿De qué manera tú te presentas ante Dios? ¿De qué manera exaltamos a Dios? ¿De qué manera nosotros llegamos a comprender la santidad de nuestro Dios? Entonces dije, Isaías 6:5, ¡ay de mí, que soy muerto! Dice, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, habitando en medio de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Reconociendo, dice que soy hombre, siendo hombre inmundo, si dice él a sí mismo, reconoce su necesidad de perdón, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Reconoce que el pueblo en el que habita es un pueblo lleno de pecado. Y por eso dice: ay de mí, que estoy perdido, soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, mientras que los ángeles dicen: Santo, 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 Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Y él
dándose cuenta de la santidad y de la gloria, del poder, de la magnificencia del Dios Todopoderoso, sabe que Él está muerto. Se siente muerto, que es pecado. El pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. No merece estar en medio de esa visión, tan solo ver a Dios del cielo. Por eso vemos que encontramos que el Señor se le muestra en el templo celestial. Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo, una santidad que le dará solo. ¿Cómo se la da? Si se arrepiente. ¿Cómo va a dar esa santidad? Cuando reconocemos, cuando Él le exclamó: Señor, estoy muerto, porque tengo labios inmundos, habito en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey, estoy muerto. ¿Qué hizo en ese momento? Reconociendo que Él era un pecador. Entonces encontramos porque el Señor se le presentó a Isaías aquí en vez de cualquier otro lugar. ¿Por qué? Encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8. ¿Qué nos dice? Éxodo 25, 8. ¿Qué nos enseña el capítulo 25 de Éxodo, versículo 8? Harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. El Señor habitaba ahí, estaba su presencia, no podía ver en otro lugar. Y además, si vemos el capítulo 4, del 34 al 38, capítulo 40, perdón, del 34, Éxodo capítulo 40, del versículo 34, vamos a mirar, del versículo 34 de Éxodo. Entonces dice: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se dan cuenta? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían de todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se mostró ahí, no en otro lugar? Era el lugar en donde habitaba el Señor. El Señor le mostró en el templo celestial que Él es el Dios Todopoderoso, que Él exige santidad a su pueblo. Así que mientras Isaías contemplaba, maravillado, vio a los sirvientes de Dios, serafines sobrehumanos de 6 alas. Los serafines manifestaron, ¿qué cosa? La importancia primordial de reconocer plenamente la incomparable santidad de Dios, quien es majestuoso, objeto de adoración. Solo Él es intrínsecamente santo, o sea que no hay nadie más santo que Él. Toda otra santidad adjudicada a personas, lugares o cosas es secundaria, derivada de una conexión con Él. Por eso dice que en ese año que murió el rey Usías, vi yo sentado en el trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él había serafines y cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. No se sentían dignos de mirar su rostro, ni de mirar, que ni se mirara la vergüenza de sus pies, y con 2 alas volaban mientras decían: santo, 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 santo. ¿No te maravilla eso? ¿No te maravilla la gloria de Dios, la santidad con la que el Señor está rodeado?
Y así que, ¿en qué encontramos esto? Que tales eran los pensamientos que se agolpaban en la mente mientras estaba debajo del pórtico del santo templo, que de repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse y retraerse, y se le permitió mirar adentro al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del alto y exaltado, mientras en el quinto llenaba el templo y cada lado del trono se cernían los serafines que volaban con dos alas, mientras con dos velaban su rostro en adoración y con otras dos cubrían sus pies. Estos ministros angélicos alzaban su voz en una solemne convocación: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta los postes y las columnas y las puertas de cedro parecían temblar, y la casa estaba llena de la gloria de Dios, de las alabanzas de estos ángeles. ¡Qué preciosa visión! Pero también qué terrible, qué espanto. ¿Por qué? Reconociéndose impuro, indigno de estar ante la presencia de Dios. Por eso le dice: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Entonces le dice el serafín, dice en Isaías 6:7, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad, dice, ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y noten esto, que este ángel no le dice: no, tú eres santo, tú no tienes pecados. No le dice: no, por eso tú estás viendo, por eso tú estás en la presencia de Dios, porque eres perfecto. Si no fueras perfecto, no estuvieras aquí. Que nos enseñe esto a ti y a mí, que pensamos que somos inmerecedores de su gracia, que nuestros pecados son imperdonables, que no somos dignos. Que te enseñe que el Señor no busca lo perfecto, sino que el Señor perfecciona lo imperfecto. Cuando vamos a Él reconociendo que le necesitamos. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Así que el serafín aplica el carbón a Isaías. Mira lo que vemos, aprendemos de esto. El serafín aplica el carbón a Isaías, no al incienso. ¿Qué es lo que hizo el rey Usías? Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso, se volvió como ofrenda. Así que, así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir el mensaje santo. ¿Qué nos enseña esto? El serafín aplica el carbón. Vamos a mirar de dónde se tomaba ese carbón. Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, se tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpió tu pecado. Ahora, ¿por qué el serafín usó un carbón encendido ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías? Primero, el santuario, el templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo en el día de ¿qué? De la expiación. Y con una cortina de humo protectora de incienso, si no protegía ese humo, moriría. Vemos en Levítico capítulo 16, vamos a leerlo, Levítico capítulo 16, 2 y el 13. Levítico capítulo 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré como
en una nube sobre el propiciatorio. Vamos a ver el 12:13. Y tomará, versículo 12, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Así que Isaías vio al Señor, aunque él no era el sumo sacerdote, miren esto, y no estaba quemando incienso, el templo se llenó de humo, que nos recuerda la nube con la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación, como lo acabamos de leer ahorita. Así que asombrado y pensando que había llegado su fin, cuando lo comparamos con Éxodo 33, que nadie podía entrar y ahí, a Éxodo 33:20, voy a leerlo, Éxodo 33:20, que nos dice Éxodo capítulo 33 y versículo 20, dice la palabra, y dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y sabía que el rostro de Dios no se podía ver si no iba a morir. Y lo que leemos en Jueces capítulo 6, versículo 22, Jueces capítulo 6, versículo 22, encontramos dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí estaba cuando Gedeón vio que es el ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová, nuestro Señor, había visto, él le dio paz, dijo, no vas a morir. Así que encontramos que Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, que nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación. Así que, estando en sí, por sí decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se le abandonaba su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión al cual había sido llamado. Así que el serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados. Y luego de recibir la purificación moral, Isaías ahora podía ofrecer una alabanza pura a Dios. Así que encontramos que Isaías fue transformado, tocando sobre mi boca, aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Dada la similitud del día de la expiación, donde el humo llenaba el lugar santísimo, ocultando al sacerdote de la gloria directa de Dios, es comprensible que Isaías se sintiese juzgado y condenado en ese instante. El carbón encendido fue tomado del altar, del altar de oro donde se ofreció el incienso intercesor. Representa pues la intercesión de ¿quién? De Jesús, el único capaz de perdonar el pecado y transformar a los creyentes. Es el único en el que podemos recurrir. Isaías quiso ofrecer incienso y cargó con su pecado. Y al ser tocado por el carbón, Isaías fue incienso por Dios y su pecado fue perdonado. ¿Te das cuenta del contraste de esto? ¿De dónde fue tomado el carbón? De allí del altar del sacrificio, donde representaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que solamente por medio de él podemos tener perdón de nuestros pecados. El fuego es un agente de purificación porque quema la impureza,
pero lo vemos en Números 31, 23, pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente. Leemos en Levítico 6:12, por tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Además, en la adoración del santuario o templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso. Para encender el incienso era necesario agarrar el carbón y llevarlo allí al recipiente para hacer el fuego, y después se colocaba el perfume aromático que se llevaba allí al altar del incienso. Ahora, ¿qué significa? Que cuando a Isaías le colocan el carbón en sus labios, ahora él se convierte en incienso, ahora él es el aroma fragante, ahora él está listo para ir a proclamar al mundo. Y eso es lo que necesitamos pedirle al Señor, que coloque los carbones encendidos de su altar, los ponga en nuestros labios y seamos incienso para su honra y gloria, seamos aroma, perfume fragante para su gloria. Así que comparamos con Levítico 16, lo que leímos ahorita, donde el sumo sacerdote debe tomar un incensario lleno de carbones del altar y usarlo para encender el incienso. No es casualidad por eso que los siguientes versículos de Isaías 6:8, Dios envía a Isaías a su pueblo. Ahora le dice, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Él se sentía indigno y fue transformado por la santidad de Dios. Él se sentía digno y que fue pasado, fue juzgado por Dios. Porque de eso dice Lucas 14:11, la palabra del Señor Jesucristo, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que para marcar una diferencia, podemos entender la santidad de Dios, humillarnos ante el Rey y recibir perdón y transformación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Isaías estaba listo. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora estaba listo, ahora había visto la gloria de Dios, había visto lo diminuto, insignificante, reconfortado por el perdón divino. Isaías fue movido a ofrecerse voluntariamente para cumplir la misión que Dios le quisiese enviar. ¿No te sientes tú reconfortado por el perdón de tus pecados? Si tú estás sintiéndote que estás siendo reconfortado, que yendo a Él y pidiéndole perdón por nuestros pecados, tus pecados, Él te ha perdonado, y ahora movido y agradecido, poderle decir, Señor, envíame a mí a esta misión, para que también otros también encuentren salvación. Pablo nos insta a acudir confiadamente al santuario del trono de Dios y hallar gracia, porque ahí se encuentra Jesús intercediendo por nosotros. Nos dice Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Mira lo que leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las puertas de misericordia y de gracia están abiertas. Ve allí al Señor, pídele perdón por tus pecados. ¿Sabes? El Señor no viene por el católico, el adventista, el metodista, presbiteriano, adventista, testigo de Jehová. Allá no hay iglesias. El Señor viene por un
un pueblo, una persona que fue fiel a Él, que le adoró a Él en espíritu y en verdad, que entregó su corazón a Él, que desea hacer su voluntad de Él. Cuando tú vienes a Él con ese propósito, con ese corazón, el Señor te va a guiar, te va a enseñar. Dice la palabra del Señor que a Él el Señor le dijo a la mujer samaritana que la hora viene, y la hora es cuando los adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros siempre nos enfocamos que debemos adorar en espíritu, y solamente nos quedamos en espíritu y olvidamos la palabra que significa en verdad. Adorarle en espíritu y en verdad. Decimos en espíritu porque a Él nadie lo puede ver. Yo me arrodillo, cierro mis ojos, no tengo que ponerme a mirar una imagen ni acá ni allá. Cierro mis ojos porque un espíritu no se puede ver. En palabras de nuestro Señor Jesucristo lo dice: yo no puedo palpar, sé que el Espíritu Santo está aquí, no lo puedo ver, pero creo que el Espíritu Santo está aquí. Entonces yo cierro mis ojos y yo oro en espíritu, porque el Señor escucha mi oración y yo en fe creo que Él escucha. Pero ahora dice que en verdad hay dos condiciones que el Señor busca a esos adoradores, busca en espíritu y en verdad. En verdad significa que alguien puede adorar en mentira. Que poner atención, porque si existe verdad, porque pudo haber dicho: yo busco solamente que me adoren como sea, pero que me adoren, pudo haber dicho. Pero Él no dice así. Él dice: busco que me adoren en espíritu y en verdad. Significa que hay algunas, por ignorancia, por necedad o por negligencia, porque no han estudiado la Biblia, están adorando al Señor en mentira, en ignorancia. Entonces, cuando tú vienes y le entregas tu corazón y le dices: Señor, yo te quiero adorar así como tú quieres, yo te doy gracias porque has perdonado mis pecados, porque el Señor no viene, como te digo, allá en el cielo, no van a decir: acá están los católicos, acá los... El Señor viene por un pueblo que le obedece, que le ama en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y cree que el Señor te va a guiar. El Señor nos guía a cada uno. Y ¿sabes qué? Todos aprendemos de diferente manera. Hay algunas personas que aprenden bien rápido, y hay algunas personas que nos cuesta un poquito más, pero poco a poco, así como cuando llevas a los niños a la escuela, hay unos niños que rápido avanzan, pero otros despacio, pero ahí van. Así que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra vida, conoce el entorno de nosotros, y así que Él te va a guiar. Pero Él necesita que tu corazón sea dispuesto, que le busques con todo tu corazón. Y dice que a un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Así que vamos al santuario, al trono de su gracia, para hallar oportuno socorro. Así que después de todo, en el santuario celestial, donde el creyente encuentra consuelo para sus aflicciones y fuerza para llevar adelante su misión. Ahí en el santuario de Dios. Dice Salmo 73, cuando entré al santuario de Dios, dice: entonces comprendí el destino final de ellos. La arrogancia del mundo, habla el Salmo 73, que es un salmo que para mí es un sermón de cómo a veces podemos caer en la tentación de mirar y incluso llegar hasta desconfiar de Dios. ¿Por qué si yo busco hacer la voluntad de Dios y me pasa esto, me pasa lo otro? Y te voy a decir de mí, llevo meses que cada día parece que las pruebas, una es más grande que la otra. De hecho, este tema yo tenía que haberlo dado durante la semana y no me ha sido posible. Las luchas son grandes, y pudiera decir: ya para qué, ya se me pasó, mejor voy a hacer el otro que sigue. No, le tengo que confiar en el Señor, y el Señor sabe. Por eso estoy aquí dando este estudio. Pero llegamos a pensar que por qué al malo le va bien y al bueno le va mal.
Pero en Salmo 73 nos responde. Si ves el Salmo, y te voy a decir este Salmo, vete al Salmo 73. No lo voy a dirigir, lo tengo aquí en mi memoria. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 73. Ciertamente, bueno es el Señor con Israel, para con todos los limpios de corazón. En cuanto a mí, por poco resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo alto? Y aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotada todo el día y castigada todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré al santuario de Dios y entonces comprendí el destino final de ellos. Los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Cuán de repente serán destruidos y arrasados por completo por el terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pero he aquí que se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí el que se aleja de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Aleluya, gloria a Dios. Él nos da la respuesta. Por eso dice que Él nos da consuelo en las aflicciones y fuerza para llevar adelante de la misión. Cuando entré al santuario de Dios y entonces comprendí el destino final de ellos. Nos dice Apocalipsis capítulo 5, también 4 y 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 y el 6. Dice la palabra. Apocalipsis 5. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solamente hay uno santo, digno de ser alabado y glorificado. Por eso es importante en este momento, a todo mundo reprocha acerca de los líderes. Exigimos que el presidente no hace bien las cosas, exigimos que los políticos nos están llevando a pobreza y haciendo esto, y exigimos cosas, exigimos y decimos que el pastor no está haciendo bien las cosas, si el pastor hiciera esto, si el pastor hiciera lo otro, y ponemos cargas en ellos, y nosotros queremos descansar y que que los demás hagan nuestro trabajo. Pero ¿sabes qué? Decían, ahora viene el 2021, para que no esperes que el 2021 sea diferente.
si tú sigues haciendo las mismas cosas que en el 2020, la primera persona que tenemos que hacer las cosas diferentes somos nosotros. A cada uno Dios nos ha dado una misión. Pastor tiene una misión, los políticos tienen una misión. Tú tienes una misión, yo tengo una misión y cada uno tenemos una misión distinta. No podemos quejarnos porque tenemos a un Dios poderoso en común. A Él es el único que tenemos, a Él a quien tenemos poner nuestros ojos. Así que Isaías 6:10 dice algo interesante. Dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, dice, no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, o haya para él sanidad. Tú háblale, pero tápale los oídos, tapa sus ojos, cierra su corazón para que no entiendan y no sean sanos, se pierdan. ¿Qué significa lo que está diciendo aquí? El papel de Dios y el de los siervos es a dar a las personas la opción de elegir para que tengan una advertencia adecuada, aunque terminen eligiendo la destrucción y el exilio. Tantas veces Dios les había llamado y les había dicho, hagan lo bueno, hagan lo recto. Si leemos desde Génesis, leemos Éxodo, leemos Levítico, leemos Números, leemos Josué, y seguimos leyendo cómo Dios habla, hagan lo recto, hagan lo puro, sean santos, puros, perfectos, un pueblo santo, nación santa. El Señor estaba llamando, pero a este punto dice, ¿sabes qué? Como cuando le decimos a tus hijos, mi hijo, no hagas esto, mira que esto no está bien, mi hijo, no hagas lo otro. Y entonces estamos diciéndole a los hijos, pero llega un momento que los hijos no entienden. Entonces dice, ¿sabes qué? Agárrale ahí para que te quemes. Sí, quémate. Quiero que lo toques para que te quemes. Quiero que te vayas allá y topes con pared. No, ve allá, no te preocupes, ve allá y allá que te maltraten. Eso, cuando decimos esto, le estamos diciendo, ya no le dices al hijo, ¿sabes qué? No vayas. Eso no está bien. No, mira, no toques ahí porque eso es peligroso para ti. Ahora le dices, tócalo para que te quemes. Ve allá para que te vaya mal. Y entonces le está tratando de ver que miren las cosas de otra manera. Por eso le dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Cuando dice Dios que cierren mis ojos, si el Señor dijo que cierren mis ojos, no, yo no los quiero cerrar, los quiero abrir. Si el Señor dice que tape sus oídos, que el profeta tape mis oídos, no, yo no quiero que el profeta me tape mis oídos, yo los quiero abrir para oír bien lo que Dios quiere decir, y tratando de jugar con la manera humana de obedecer o desobedecer a Dios. Jesús citó esos versículos de Isaías cuando explicó a sus discípulos, porque enseñaban parábolas. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El significado de esas palabras se aclara también en San Juan capítulo 12, que se refiere en Isaías 53:1. Así que encontramos, Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones, advertencias, censurando el pecado de cada una, oportunidad de corregir sus errores antes que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona que encuentra que le es más fácil repetirla, va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo, y al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual es una influencia mucho más fuerte y será ineficaz para producir una impresión permanente. Dios dijo a Ezequiel, tal vez te escuchen, tal vez no, Ezequiel 2:5,
pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que hubo entre ellos profeta. Así que el papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir para que tengan una advertencia. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 30. Pues a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice el Señor. Escoge pues la vida. El Señor desea que escojamos la vida. Así que, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se ha endurecido a la voz del Espíritu Santo? ¿Alguna vez has sentido eso? A lo mejor tú sientes ahorita que tu corazón está endurecido y que no estás listo ahora. Entonces dile, Señor, siento que no estoy listo, pero en fe quiero abrir mi corazón, quiero que ablandes mi corazón, quiero cambiar, quiero darme una oportunidad a ti. Así que encontramos ahora cuando le dice el propósito de Dios es de que se arrepientan y se salven. Por eso envía continuamente mensajes de represión a través de sus mensajeros. Engruesa el corazón de este pueblo. Esos mensajes provocan dos tipos de reacciones: aceptación o rechazo. Al igual que ocurrió con Faraón, cuando más se rechaza el mensaje, más se endurece el corazón, más se cierran los oídos, más se ciegan los ojos. Le ocurrió a Faraón, que no te vaya a ocurrir a ti. A los pocos que lo aceptan son llamados, ¿cómo son llamados? Simiente santa, simiente santa. Así que en el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también en un lugar donde los débiles, imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Y hay muchas evidencias que su palabra, que el santuario es un lugar de aliento. Así que, si bien nosotros hemos tenido no hemos tenido la experiencia de visión de Isaías, Dios se la dio a él por todos nosotros. El Señor es soberano, nuestra fuente de estabilidad y seguridad, y cuando todo en nuestra vida parece incierto, Él es santo, Él es perfecto. Con gracia y con el corazón, los creyentes deben hacer las obras de Cristo, colocándose de su lado con alma, cuerpo y espíritu. Como su mano humana, al compartir su amor con los que están fuera del redil. Los creyentes deben unirse en una comunidad cristiana, considerándose entre ellos como hermanos y hermanas en el Señor, y deben amarse mutuamente como Cristo los amó, y deben ser luces para Dios que brillen en la iglesia y en el mundo. Ese es el propósito. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Ahora, la santidad de Dios. Ya termino este estudio. El mundo al otro lado daba dos voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Uzías quiso presentarse ante Dios quedando herido por su santidad. Dios se presentó ante Isaías y se quedó transformado por su santidad. Y encontramos que sentando en el trono alto y sublime, la presencia de Dios cubría todo, las puertas estremecían del humo, llenaba el templo, seres envueltos en llama, que serafín significa arde, lo rodeaban, le alababan, proclamando su santidad: santo, santo, santo. El mensaje era claro: Dios es santo y exige ¿qué? Santidad. Así que vemos aquí que Uzías fue un rey próspero, mientras que Isaías aceptó sus debilidades. Uzías, fue un rey orgulloso. Lo estoy leyendo de 2 de Crónicas 26. Mientras que Isaías aceptó su pequeñez, en Isaías 6:5. Y Uzías fue un rey desobediente, mientras que Isaías aceptó el perdón. Uzías fue un rey castigado, mientras que Isaías aceptó su misión. No eres diferente. Tú y yo no somos diferentes entre Uzías y Isaías. Nos podemos encontrar aquí o nos podemos encontrar acá. Tú decides en dónde estar. Y tiene que ver con el orgullo. Tenemos que dejar a un lado y sentir la necesidad
de perdón. A todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico, creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empleemos debe servirnos de medio para dicho fin. Cada uno tenemos una misión. Heme aquí, Señor. Ve a Isaías la gloria de Dios, la santidad de Dios ante sus ojos. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Podríamos definir santo como aquello que se aparta para un uso sagrado. También incluye el concepto de perfección moral, y la santidad también se aplica, por ejemplo, al tiempo. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto bendijo Dios y lo santificó, hizo santo el tiempo, un día. También los lugares, Éxodo 3:5. Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea que también los lugares, el lugar de adoración. Los objetos, Levítico 22:15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Las cosas que son del Señor son santas, objetos. Personas, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, que dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, como dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En general, en la presencia de Dios, o que Él mismo lo aparte para sí, lo que hace es lo que hace que algo sea santo. Él mismo lo aparte para sí. Él aparta a un pueblo, a las personas. Él aparta a un objeto, un lugar, el tiempo. Y eso es lo que hace que sea santo. Pero ahora, Salmo 99:9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora, ¿en qué sentido es Dios santo? ¿En qué sentido? Cuando se aplica a Dios, se usa la palabra santo en un sentido absoluto, total, sin medias, es completo. No puede existir nada más santo que Dios mismo. Nada ni nadie puede estar más apartado del pecado que Dios. Él es santo en carácter y perfección. Todo esto hace que Dios es el único digno de ser adorado. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, la reacción ante la santidad de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver una unidad, una misma reacción ante la presencia del Dios Santo. Ya sean hombres, ya sean ángeles, todos reaccionan con un sentimiento de pequeñez, sentirse indigno ante la grandeza y la santidad de Dios. Vemos esto, por ejemplo, la reacción ante la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se había dado cuenta, había visto la gloria de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la perfección de Dios. Jacob en Génesis 28:17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, reacción de santidad, seguimos en el Antiguo Testamento. Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes de día que llueve, así era el parecer del esplendor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me postré sobre mi rostro. Daniel 10:5-8 dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno después de haber visto la gloria de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Pedro, en Lucas 5:8 dice que Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Te dan cuenta? Juan, en Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Era tanta la gloria de Dios que se quedaban incluso sin fuerzas. Hay una visión poderosa que hace casi muchos años, 170 años creo, 170 años alrededor, hubo esta visión que fue en el año 1851. Dice, vi la hermosura y amabilidad, el 14 de mayo tuvo esta visión esta hermana, dice, y vi la hermosura y amabilidad de Jesús, y al contemplar su gloria no se me ocurrió pensar que pudiera verme separada alguna vez de su presencia. Vi una luz proveniente de la gloria que circula al Padre, y cuando se me acercó la luz se estremeció mi cuerpo y temblé como una hoja. Creí que si llegaba a mí perdería la existencia, dice, pero la luz pasó de largo. Tuve entonces una noción del grande y terrible Dios con quienes hemos de tratar. Comprendí cuán débil idea tienen algunos de la santidad de Dios y cuán a menudo toman su santo y venerable nombre en vano, sin advertir que hablan de Dios, del grande y terrible Dios. ¿Se puede imaginar qué sublime, qué poderoso? Ahora vemos la reacción que tuvieron los ángeles caídos. Lucas capítulo 4, 36-34 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el santo de Dios, dicen. ¿Quién es el santo de Dios? Estaban deseosos de que se apartara de ellos. No podían estar en la presencia porque caían muertos. Y podemos ver en Isaías 6:1-3 que en el año que lo que acabamos de ver, que es la visión que tuvo Isaías, los 4 seres vivientes entendían cada uno 6 alas, dice, por encima había serafines, vio a Dios sentado en el trono sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y cada uno daba voces diciendo, santo, santo, santo. Y así que de acuerdo
Aquí lo que vemos aquí, que en Isaías, y cuando los seres vivientes, vemos Apocalipsis 4:8, 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Y Job 15:15 dice: aquí en sus santos no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! De acuerdo con Elifaz, aún el cielo y los ángeles parecen como impuros en comparación con la infinita santidad de Dios. Ahora viendo la santidad de Dios, viendo que los ángeles no paran de adorarle y que se sienten indignos, y siendo santos, los ángeles no tienen pecado, por eso están en la presencia de Dios. Mas sin embargo, no se compara la santidad de ellos con la santidad y perfección de nuestro Dios. Si son indignos, cubren sus ojos con 2 alas cubren sus pies, mientras con 2 alas vuelan y exclaman: Santo, Santo, Santo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la reacción tuya ante la santidad de Dios? En la Escritura dice: en todos los encuentros humanos con lo divino, lo que vemos es que frente a su santidad los seres humanos se ven como realmente son. Y esto es que temible en la Biblia. Cuando las personas se encuentran con Dios, no hay aplausos ni cantos frívolos, sino un arrepentimiento personal profundo. Cada uno admite su culpa personal sin excusas y sin referirse a otras personas. Cuán diferentes serían nuestras palabras, vidas, actos, si todos viviéramos con el sentido constante, no solo de la presencia de Dios, sino también de la santidad de Dios. Cuán diferente. Pero venimos aquí pidiendo perdón, pero culpando a otros. Soy así porque esta persona me hizo esto. Soy así, hice esto porque esta persona me... Culpamos, nos justificamos, tenemos que venir a Él así como somos, como realmente somos, reconociendo que somos impuros, imperfectos, reconociendo que le necesitamos. No hay reavivamiento si no hay arrepentimiento. Y necesitamos que en este tiempo de crisis haya un reavivamiento. ¿En dónde va a ir el reavivamiento? ¿En tu iglesia? No, mi hermano, en tu iglesia no va a haber ese reavivamiento. El reavivamiento tiene que empezar en tu hogar. Allí, en tu hogar, en la intimidad de tu hogar. Empieza por arrepentirte de todos tus pecados. Pídele al Señor que te perdone por tus pecados. Yo voy a hacer lo mismo para que haya un reavivamiento en mi hogar. Cuando yo esté llena con esas brasas del altar del Señor, entonces voy a hacer un aroma fragante, y ahora sí voy a llenar de humo la iglesia. No pueden ver no me van a poder mirar de otra manera, sino que es viendo a alguien que ministra, que sirve, que pueda hacer luz, no solamente en mi iglesia, en mi comunidad, en mi trabajo, donde yo vaya. Soy un ministro de Dios. Que seamos un aroma fragante, que no pongamos nuestra mirada en el liderazgo que nos rodea, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Él te está formando a ti como un líder. El conflicto de liderazgo no nos debe de afectar del mundo, ni te debe de afectar, porque el Señor te quiere preparar a ti como un líder para honra y gloria de su nombre. Vamos a orar y pedirle al Señor que coloque esas carbones encendidos en tus labios y que borre tu pecado, borre mi pecado. Yo soy la primera que necesito esto. Así que vamos a pedirle al Señor en este instante que Él haga la obra en nosotros. Oremos con todo nuestro corazón. Amoroso Padre Celestial que moras en el cielo, venimos delante de su presencia reconociendo que somos pecadores, Señor. Vivimos en medio de labios inmundos, Señor. Nos contaminamos, nuestros ojos se contaminan porque allá afuera, Señor, pancartas, revistas, televisión, las noticias, las redes sociales, el teléfono y todas esas cosas nos contaminan, Señor. Hemos contaminado nuestros ojos, hemos contaminado nuestros oídos, nuestros labios. A veces pronuncian palabras que no son agradables, que no son constructivas, sino destructivas, Señor.
no somos dignos de estar en tu presencia. Por eso, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos que coloques en nuestros labios esos carbones encendidos de tu altar, Señor, y los pongas en nuestros labios y sea limpio nuestros pecados, Señor. Y por fe, Señor, recibimos, Señor, tu salvación. Por fe, Señor, porque reconocemos que de ese altar pertenece ahí donde figuradamente, Señor, vino y dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que entres a nuestro corazón, que borre nuestros pecados, que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, que no los borres jamás, que escribas tu santa ley en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayudes a caminar de aquí en adelante en santidad. Señor, gracias, gracias. Y por cada uno de mis hermanos que ha estado de acuerdo en esta oración, sea así, Señor, como ellos han pedido y han confiado en ti. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor.